Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo están? Felices aquí de estar nuevamente con ustedes hoy en nuestro programa radial espírita Luces para el Alma. Hoy tenemos un tema especial retomando las actividades de nuestro programa Luces para el Alma. Un tema especial desde siempre, la visión espírita. Vamos a tratar la justicia de las aflicciones. Nos acompañan aquí Jorge Berrío, John Renal, José Cueto, Axel Renal, quien les habla, y nuestro director técnico, Alex Barone, quien nos está acompañando de ahora en adelante. Revisaremos a continuación ciertos temas referentes a las aflicciones. Y es bueno entender que cuando queremos nosotros conocer lo que es el sufrimiento, por qué son las aflicciones, el espiritismo viene a enseñarnos y aclararnos que son un producto de nuestro propio comportamiento, de nuestras equivocaciones. Las aflicciones llegan como método divino de enseñanza, aprendizaje y reparación. Revisemos entonces diferentes aspectos de qué son las aflicciones, por qué son las aflicciones y por qué consideramos que son justicia las mismas. John. Sí, Axel, muy buenas tardes también para todos los radioescuchas. Dentro de ese contexto, es pertinente hacer referencia a los fundamentos que Allan Kardec, dentro de su sabiduría como pedagogo, eh, cuestionó al espíritu de verdad sobre esas realidades. En la pregunta 633 nos hacen mención que la ley natural traza al hombre lo referente a los límites de sus necesidades, pero que si el hombre escuchara en todas las cosas la proporción de cómo las leyes se cumplen, definitivamente se evitaría la mayor parte de los males que le acosan a la naturaleza. Igualmente, en la pregunta 931 nos hacen el énfasis, el mundo espiritual también, que ninguna clase social, óigase bien, es feliz por completo. Además, lo que a veces consideramos desde nuestra perspectiva bajo el concepto de felicidad suele ocultar punzantes penas y aflicciones. En todas partes existe eh, el sufrimiento, porque precisamente el sufrimiento hace parte de la realidad evolutiva del ser humano. Sin embargo, de entrada, frente al tema de justicia y las aflicciones, es pertinente ya, José y Jorge, hacer esa gran diferencia entre sufrimiento y dolor, ¿no? El sufrimiento se convierte en la opción mental y emocional de persistir en una situación, en tanto que el dolor, que es lo que los espíritus nos muestran en la pregunta 633 y 931 que acabé de mencionar, hace visión a una posición evolutiva necesaria que el ser humano debe vivir. ¿Y de qué forma entonces se lleva a cabo esa expiación? Nos cuestionamos a la luz del espiritismo, ¿no? Sí, buenas tardes a todos aquellos que nos siguen en nuestro programa Luces para el Alma. Hoy tratando esta temática tan interesante como lo es la justicia de las aflicciones. Muy bien desarrollaban ya Axel y John que las aflicciones hacen referencia a todas aquellas situaciones complejas, a veces difíciles que nosotros vivimos en nuestra existencia y que obedecen a ciertos parámetros como lo establece Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo del presente o del ayer. Respecto a la pregunta que formula John, ¿de qué forma se lleva a cabo esta expiación? Entendiéndose la expiación como aquellas situaciones difíciles que nosotros vivimos en nuestra existencia. En la pregunta 998, los espíritus le responden a Allan Kardec. Durante la existencia corporal, mediante las pruebas o mediante las expiaciones a la que el espíritu se encuentra sometido, o en la vida espiritual mediante los padecimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. El tiempo que el espíritu vive en una situación de esta, afligido, espiando o viviendo una prueba, dependerá del mismo grado de necesidad en la que se encuentra el espíritu. Entonces, encontramos las aflicciones dentro de la doctrina espírita como un producto de los mismos procederes, del mismo actuar de cada uno de nosotros.
Sí, es un tema interesante el revisar nosotros de manera continua este tema de las aflicciones, los dolores, el sufrimiento que a veces entendemos como tal. Es bueno saber y dejar claro lo que la doctrina espírita nos enseña respecto a este tema, ¿no? Porque hay muchas doctrinas que nos dicen que la duración de las penas son eternas, que las duraciones son por muchas décadas, por muchos siglos. Y es bueno preguntarse entonces, ¿y cuánto tiempo demora una aflicción? ¿Cuánto tiempo puede demorar el sufrimiento de una persona? En la pregunta 1004, los espíritus nos responden en el libro de los espíritus lo siguiente: el tiempo que se requiera, el tiempo que necesita el espíritu para su mejoramiento. Es una claridad importante porque nos continúan diciendo, dado que tanto el estado de sufrimiento como el de dicha son proporcionales al grado de purificación del espíritu, la duración y la naturaleza de sus padecimientos dependen del tiempo que emplee en mejorar. Es decir, es individual el mejoramiento del espíritu, para que cada uno de ellos vaya alimentando el mejoramiento en su trabajo corporal. De esa manera, el concepto de aflicciones o causa anteriores o actuales aflicciones encuentra su fundamento en la psicoterapia de amor divino, que es la reencarnación. Ningún sufrimiento que ya notamos es de carácter mental, ni ningún dolor tendría justificación a la luz divina si no existiese la pluralidad de existencias corporales, ¿no? Cuando Axel hacía esa pregunta del por qué los sufrimientos son interminables, los espíritus nos explican en la codificación que precisamente ese sufrimiento se da en virtud a que lo que realmente nos hace infelices es nuestra condición de inferioridad. Somos inferiores y al ser inferiores estamos sujetando el concepto de felicidad o el concepto de sufrimiento a nuestras impresiones fisiológicas y no a las verdades espirituales que actualmente el ser humano debe muchas veces vivir. Es ya la primera visión que el espiritismo nos muestra como una doctrina muy espiritual, muy psicológica, en virtud de lo que realmente somos, nos hace enfrentar y concluir que nosotros debemos vivir con coraje las circunstancias que estamos viviendo y realizando, Jorge. Sí, nosotros tenemos también un libre albedrío, ¿no? Un libre albedrío que nos ayuda a nosotros tomar decisiones en la vida, ya sea que vivamos pruebas, expiaciones, que están dentro de un marco de la vivencia del ser humano. Tenemos un libre albedrío que es el que nos da la posibilidad de escogencia, de valorar, de solucionar, de trascender en el frente de estas situaciones que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de acuerdo a la buena utilización o no de nuestro libre albedrío, vamos a tener una consecuencia de como el resultado de aquello que nosotros hicimos con lo que vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sometidos a un destino, o un así Dios lo quiso, o Dios lo quiere así. Todo lo que nos pasa tiene una razón de ser, ya sea por deudas del pasado o por pruebas que necesitamos vivir para cimentar y sustentar bien nuestra evolución espiritual. Otras veces son males buscados por uno mismo, ¿no? Por la mala utilización de ese mismo libre albedrío. Entonces, nosotros estamos sometidos por leyes divinas y las leyes divinas son las que nos tienen bajo su contexto, y nosotros, en la medida en que vamos aprendiendo, desarrollando nuestra espiritualidad, que es el objetivo de estos programas, de que vayamos todos, tanto los que nos escuchan como nosotros los que estamos aquí desarrollando estas temáticas, vayamos despertando nuestra conciencia, madurando, para utilizar bien nuestra libertad de acción y poder así tener esa conciencia de ceder o de resistir a las incitaciones que nos hemos sometido voluntariamente en el día a día por diversos motivos y diversas causas, ¿no? Entonces es importante que busquemos ese viaje interior para identificar cuándo son pruebas, cuándo son expiaciones y cuándo son males resultantes del mal o de la inferioridad que todavía hay en nosotros. Ese mal que existe en nosotros es lo que se llama comúnmente las tendencias, ¿no? Las tendencias, inclinaciones, que
hasta en el Padre Nuestro está, ¿no? Librarnos de las tentaciones. Es porque está todavía en el ser humano, pero muchos la interpretamos que están fuera de nosotros, las tentaciones. Y eso es una reflexión que también debemos hacer en el día de hoy, ¿no? Sí, podemos preguntarnos cómo podemos educar nosotros esas tendencias, cómo educar nuestras tendencias equivocadas, negativas, ¿no? Precisamente los espiritismo nos enseña que compete a la educación combatir esas malas tendencias y lo hará con provecho cuando se base en el estudio profundo de la naturaleza moral del hombre, mediante el conocimiento de las leyes que rigen a esa naturaleza moral que llegará a notificarla así como se modifica la inteligencia mediante la instrucción. Porque, ¿qué pasa? Nosotros mediante el conocimiento intelectual, mediante la instrucción, estamos mejorando nuestra civilización, nuestra existencia, nuestra sociedad. Igualmente lo vamos a hacer cuando comencemos a entender la naturaleza moral, a comprenderla, podremos modificarla para llevarla en la vía de las tendencias de las leyes morales. Sin el libre albedrío, el hombre no tiene culpa por el mal ni tampoco tendría mérito por el bien. Por ello es necesario nosotros regular nuestras aflicciones. Entonces, ¿por qué habría, José, justicia en las aflicciones? Cuando nosotros hablamos de las aflicciones, necesariamente tenemos que hablar de la problemática existencial del sufrimiento y del dolor que por tantos años, cientos de años, la humanidad se ha preguntado. ¿Cuál es la razón de ser del sufrimiento, de las calamidades, de las situaciones difíciles que vive el ser humano? Y cuando nosotros ingresamos en la doctrina espírita y empezamos a estudiar la doctrina espírita, empezamos a vislumbrar que la razón se encuentra realmente en el espíritu. Por eso Jorge hablaba muy bien sobre el papel que el libre albedrío juega en cada uno de nosotros y cómo, cómo cada uno de nosotros, debe afrontar estas situaciones difíciles para poder seguir adelante. Dentro de la justicia de las aflicciones hay que entender que si nosotros asumimos o tenemos como premisa básica que Dios es infinitamente soberano y justo, pues es lógico que todas las situaciones difíciles que estamos viviendo las permite Dios dentro de su infinita sabiduría, entendiendo que no es, producto de un castigo divino, sino que es producto de nuestro proceder, de nuestro libre albedrío. La invitación que nos hace la doctrina espírita en ese sentido es a que cada uno de nosotros trabaje cada día por superar estas dificultades. Axel hablaba hace unos instantes sobre cómo nosotros podemos superar esas dificultades. Pues encontramos varias herramientas. Dentro de esas está el desarrollo de nuestra voluntad, de nuestra fuerza de voluntad, pidiéndole a Dios a través de la oración que nos sustente y nos ayude para poder salir adelante ante las diferentes situaciones complejas que estemos viviendo. Y lo último es siendo vigilantes, es decir, a través de la oración, a través del desarrollo de la fuerza de voluntad y a través de la vigilancia podremos liberarnos de todas estas aflicciones y de situaciones difíciles en las que muchas veces nos encontramos. Entonces vemos de que no hay tentaciones irresistibles, ¿no? Ni que haya alguien que nos está incitando como el diablito, ni alguien exterior que está estimulando permanentemente, ¿no? Aunque muchos espíritas creemos que los obsesores tienen una fuerza muy grande y son los que están permanentemente incitando a las tentaciones, porque muchos hemos cambiado el término del demonio por el obsesor. Y eso es un error, ese es un error, porque nosotros podemos siempre cerrar los oídos a la voz oculta que incita al mal cuando tenemos fe, cuando tenemos un conocimiento bien cimentado y tomamos esa claridad de lo que es el autoconocimiento, el viaje interior para saber cuándo una tendencia es nuestra y cuándo algo viene de una influencia exterior, ¿no? Entonces necesitamos saber de que podemos hacerlo, saber cuáles son nuestras tendencias, primero mediante la voluntad, ¿no? John, ¿qué piensas? Sí, ese tema del fortalecimiento de la voluntad es clave, ¿no? Y la filosofía espírita o la filosofía espiritualista y la psicología espírita lo explican, porque hay muchas personas que no aceptan estas realidades
porque hasta hace algunos siglos Dios manipulaba nuestras vidas, jugaba con nuestros destinos y todo aquello que era causa de nuestra responsabilidad era muy fácil endilgarlo a un ser superior injusto, ¿no? Cuando Kardec, en su codificación y gracias a la razón del Espíritu de verdad, habla de justicia, y es que lo explica también, ya lo mencionamos, es que no tendría sentido hablar de culpa y responsabilidad si no hay libre albedrío. Ya con esta situación, nosotros tenemos que entrar a ver cómo fortalecemos nuestra voluntad. Quiere decir que no es simplemente buscar una justificación, sino fortalecernos mental y moralmente. Cuando hablamos de moral en todas estas respuestas, no estamos hablando de manera alguna de la moral religiosa o tradicional, ¿no? Hablamos de las leyes morales, que son las relaciones con Dios, las relaciones con nosotros mismos, con los demás, y las reglas de la vida del alma y la vida del cuerpo, conforme lo advierte Kardec en la pregunta 617. Es fortalecer la voluntad, es saber que somos espíritus legítimamente, es saber que todo lo que nosotros hagamos, bien o mal o neutro, va a tener una repercusión espiritual directa. O sea que desde ahora nosotros realmente podemos cambiar ya nuestros pensamientos, nuestras actitudes frente a la vida, porque aquel que se suicida, aquel que toma un vicio, aquel que escapa, como dice Juana de Ángeles, adoptando fugas psicológicas, realmente está retardando, postergando el enfrentamiento consigo mismo. Todos los espíritus invitan constantemente al coraje, a la valentía, a la persistencia de nuestros actos, Jorge, ¿no? Sí, realmente nosotros tenemos que ver que la voluntad es un factor muy determinante para resistirse a las tentaciones, ¿no? Por esa utilización de nuestro libre albedrío. Pero la voluntad a veces decimos es débil, es que la carne es débil y siempre estamos buscando una justificación, ¿no? Sí, en esa doble moral encontramos a la sociedad actual, culpando siempre al cuerpo, culpando siempre a las hormonas por cada uno de nuestros malos procederes. Y la doctrina espírita nos dice a nosotros que nosotros somos los únicos responsables de las situaciones que se acarrean después de nuestro proceder. Es decir, que todas estas situaciones difíciles, estas malas inclinaciones que nosotros tenemos, son desarrolladas, son arraigadas en nuestro interior por nuestro mismo proceder. Por eso la invitación que la doctrina espírita nos hace es, y recordando también el Padre Nuestro, es pedirle a Dios que nos ayude, nos dé la fuerza para poder afrontar esta situación difícil, desarrollar nuestra voluntad, como ya muy bien hablabas tú, John, y al mismo tiempo estar vigilantes, porque muchas veces nos encontramos tranquilos, nos encontramos en paz, y nosotros mismos de manera inconsciente y de forma invigilante nos permitimos espacios que nos van acarreando problemas obsesivos, perturbadores, a través de problemáticas de índole sexual, de violencia, entre otras. Entonces, en resumen, podemos establecer que nuestra fortaleza ante las debilidades inician principalmente nuestra voluntad. Seguidamente, pedir a Dios para que nos dé fortalezas de continuar, para no caer en tentación, librarnos del mal. Y por último, mantenernos vigilantes, como bien anotaba José, mantenernos vigilantes, cerrando la puerta a todas aquellas ideas inoportunas o personas a veces inoportunas. Entonces vemos ya que el verdadero responsable de nuestras aflicciones, quien responde realmente por nuestras problemáticas, nuestras inferioridades, somos nosotros mismos. La causa principal está en las faltas que cometemos, está en nuestro propio espíritu que todavía no ha alcanzado la superioridad moral que también tendrá algún día, pero que aún carece de fortalezas, carece de seguimientos de las leyes divinas, y para ello tenemos nuestro libre albedrío. La vida corporal nos fue otorgada para que purguemos nuestras imperfecciones mediante las pruebas que sufrimos en ella, y son precisamente esas imperfecciones las que nos tornan más débiles y más accesibles a las sugestiones de los imperfectos. A veces aprovechan ellos para tratar de hacernos sucumbir en la lucha que hemos emprendido de cambio, porque lo notamos, ¿no? Cuando nos proponemos un cambio, cuando nos proponemos una nueva estrategia de ser mejor en nuestras vidas, siempre encontramos dificultades, siempre encontramos quien obstaculiza. Pero si nosotros salimos victoriosos de esa lucha, nos elevaremos espiritualmente. Si fracasamos, seguiremos siendo los que éramos,
ni mejor ni peor. Se trata de una prueba que debemos recomenzar una y otra vez cada vez que caigamos. Y eso puede durar mucho tiempo. Cuanto más nos purificamos, más disminuirán nuestros puntos débiles. En la medida que nuestra tendencia está hacia el bien, menos problemáticas inferiores vamos a encontrar a nuestro alrededor y compañía positiva tendremos. Así es, recordemos que este programa Luces para el Alma es un programa realizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, aquí de Cartagena, Colombia. Y estamos trabajando para que se divulgue la doctrina espírita en todos sus conceptos, tal como el maestro Allan Kardec nos lo dejó en la codificación kardeciana. Y este es un programa para todos ustedes que comenzamos en este día a través de este canal que tenemos aquí en YouTube, para que todos ustedes también puedan hacer preguntas desde la próxima reunión que podamos realizar, que ya publicitaremos oportunamente, para que hagan preguntas directas por el mismo YouTube, puedan hacer preguntas, inquietudes para la buena divulgación de nuestro mensaje espírita. Seguimos con la idea, pues, de lo que venimos desarrollando sobre qué pasa con la justicia divina, por qué el sufrimiento, por qué el dolor. Y podemos entender que en la tierra no podemos gozar de una felicidad completa, ¿no? Sino de una felicidad relativa, porque los que estamos habitando en la tierra no somos perfectos. Y para que haya una felicidad completa, perfecta, tiene que ser por ser perfecta, ¿no? Imperfectos no pueden vivir de algo perfecto. Y algo perfecto no puede ser una realidad para los imperfectos y primarios, ¿no? Entonces, aquí en la tierra, tenemos que tenerlo claro, es dada como prueba o expiación, sin embargo, de nosotros depende aliviar nuestros males. Aliviar nuestros males y ser tan felices como sea posible, teniendo en cuenta de que nosotros no podemos poner nuestra felicidad en manos de nadie. La felicidad es un estado del alma, las alegrías son un estado del alma, y nosotros debemos ir cimentando realmente la conciencia de bien para que nos demos la oportunidad de fortalecernos en la fe y poder así vivir una vida más plena, ¿no? En el Evangelio, según el Espiritismo, nos habla de la justicia de las aflicciones. Un tema muy desarrollado en esta obra magna del Espiritismo, que son la causa de las aflicciones. Las causas de las aflicciones que están en el Evangelio, porque Jesús nos hizo bienaventurados los afligidos. Bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De ese tema de la justicia y las aflicciones, como Jesús también nos habló. Las compensaciones que Jesús promete a los afligidos en la tierra solo pueden tener lugar en la vida futura. Sin la certeza del porvenir, esas máximas serían absurdas, más aún serían un engaño, porque Jesús era reencarnacionista. Si el mensaje de Jesús no estuviera fundamentado en la reencarnación, sería fragmentario, porque sus curas, sus sanaciones hubieran tenido un carácter de preferencia emocional y transitoria. Por eso no todos se curaron. Quiere decir que la aparente aflicción realmente es una terapia transitoria para el espíritu que necesita despertar su conciencia. Incluso con esa certeza, difícilmente comprenderíamos la utilidad de sufrir para ser felices, que es lo que normalmente ninguna filosofía o religión puede contestarnos. ¿Cómo puede ser alguien feliz sufriendo? Y una verdad que solo la inmortalidad nos puede responder. Se dice que así sucede para que conseguir más mérito. He aquí la palabra clave, José, Axel, Jorge, ¿no? Que hasta el momento ninguna otra filosofía había tocado. Hemos hablado de la justicia de la aflicción, pero también el espiritismo nos muestra la posibilidad de conquistar méritos, la posibilidad de desarrollar facultades o circunstancias que pueden que el hombre vaya preparando mejor esa vida futura, esa vida en contexto y en conocimiento. Entonces tenemos claro que las vicisitudes de la vida
tienen entonces una causa y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Dios orientó a los hombres hacia el descubrimiento de esa causa mediante las enseñanzas de Jesús. Y en la actualidad, al juzgar que se hayan suficientemente maduros para comprenderla, se revela por completo a través del espiritismo, es decir, mediante la voz de los espíritus. Ellos nos enseñan algo importante, nos enseñan cuáles son las causas actuales y las causas anteriores de nuestras aflicciones. Si nos remontamos al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos de estos males son consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. Por ejemplo, cuando son víctimas de su imprevisión, del orgullo o de la ambición. Cuando terminamos en la ruina por falta de orden, de perseverancia, porque no tenemos la conducta necesaria o porque no supimos poner un límite a nuestros deseos. Cuando llevamos a cabo uniones desdichadas, porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad, y en las cuales el corazón no ha participado en modo alguno. Cuando hay disensiones y querellas funestas que se pudieron haber evitado con mayor moderación. Cuando hay dolencias y enfermedades que es producto de la intemperancia y de los excesos de toda clase. Cuando los padres son infelices debido a sus hijos porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio. Y todos aquellos también cuyo corazón ha sido lastimado por las vicisitudes y los engaños de la vida, interroguen con serenidad su conciencia. Remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar, si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. Gracias, José. Entonces queda claro que a quién debemos nosotros responsabilizar de todas estas aflicciones. A nosotros mismos. Por consiguiente, el hombre es, en un gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios en la vida actual, pero también hay causas anteriores, Jorge. Sí, hay causas anteriores porque por más que veamos, no encontramos por qué me pasa esta situación, por qué el hijo especial me nace, por qué un revés económico, por qué me da esta enfermedad si yo no estoy haciendo nada negativo, mientras que el malo que está al lado, todo le sale perfecto. Entonces hay una incógnita para el ser humano, ¿por qué? Hay que remontarnos al pasado, a las vidas anteriores, ¿no? Que allá es donde debe estar la causa. ¿Por qué nos sucede hoy algo que no tenemos conciencia? Entonces, nuestra vida es una, pero tenemos muchas existencias y hay existencias que fueron fallidas, fueron equivocadas, donde tuvimos una mala relación con alguien, tuvimos actos reprochables que hoy quizás no los hacemos, pero que hace 500, 600, 200 años sí pudimos habernos equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Saber de que la causa puede ser de vidas anteriores. La pérdida de seres queridos, accidentes que una previsión pudo haber evitado, las reveses de fortuna, los virus estos que están dando y se llevan a niños, personas con toda su capacidad. ¿Por qué sucede eso, no? En enfermedades de nacimiento, deformidades, problemas mentales, tantas cosas. Los que nacen en semejantes condiciones seguramente no han hecho nada en esta vida para merecer sin compensación alguna una suerte tan triste, que no pudieron evitar, que están en la imposibilidad de cambiar por sí mismos y que los deja a merced de la conmiseración pública. ¿Por qué pues existen estos seres tan infortunados? Mientras que a su lado, quizás bajo el mismo techo, en la misma familia, hay otros favorecidos en todos los sentidos. Estas aflicciones son efectos que deben tener una causa y esa la encontramos en el ayer, porque Dios es justo y bueno, ¿no? Y gracias a Dios nos permite el olvido del pasado para que no estemos recordando los errores fallidos, porque sería muy tortuoso y tormentoso para uno recordar que aquel que está al lado, que es hoy especial, que vino con X o Y enfermedad, fue aquel que cometió X o Y crimen, ¿no?
a que la situación sería algo tormentoso. Entonces es que Dios nos da el olvido del pasado para que nos encontremos nuevamente un recomenzar. Y la ley de amor nos ayude a, a sostenernos unos a otros para que todos nos liberemos y todos pasemos por esta escala evolutiva del sufrimiento y del dolor, resultado de las malas decisiones o de los problemas no solucionados en un momento oportuno en encarnaciones anteriores. Entonces no es posible que Dios castigue a nadie, ¿no? Dios no castiga a nadie, porque Dios es bueno y justo, perfecto. Y los castigos somos nosotros mismos que nos autocastigamos al infringir las leyes. Entonces no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho ni por el mal que no ha hecho. Si somos castigados es porque hemos obrado mal. Si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hicimos en otra. Nadie puede evadir esta alternativa en la que la lógica determina de qué lado está la justicia de Dios. Hoy podemos hablar más claramente, porque estamos divulgando la doctrina espírita, que Dios no castiga. No recibimos castigos. Esas son concepciones muy religiosas que traemos de herencias judeocristianas, de castigo y recompensas. No, nosotros mismos recibiremos las consecuencias de nuestros actos. Que como no conocemos la causa, la gente entendió que era un castigo divino. Y no es castigo divino, no es castigo, nadie nos está castigando, es resultado de nuestras malas decisiones y de las equivocaciones en nuestra vida de esta encarnación, causas actuales o de vidas anteriores, donde no solucionamos a tiempo, ¿no? Por eso el mensaje de hoy es que solucionemos hoy lo que podamos y no aplazar, ¿no? Lo que podemos realizar en un momento oportuno. Entonces ya tenemos con claridad el concepto de por qué tenemos aflicciones en esta vida y por qué algunas obedecen a vidas pasadas. Vamos entonces a concluir nuestra temática de hoy, revisando los aspectos finales importantes de cómo ocurren estas aflicciones, si ocurren en esta existencia, hasta dónde pueden llegar. Los padecimientos que se deben a causas anteriores suelen ser, al igual que los derivados de fallas actuales, la consecuencia natural de las fallas cometidas. Eso significa que todo lo que realmente vivimos tiene una razón de ser. Las causas actuales muchas veces no quiere decir que todo provenga de un pasado o de una situación ulterior, ¿no? Sino que nosotros mismos, con los vicios, las tendencias psicológicas, todo esto que hemos conversado, estamos construyendo desde ya o estamos sembrando desde ya vientos que posteriormente se pueden constituir en tempestades. Por eso lo importante es dar claridad que hay una justicia distributiva rigurosa. El hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros y si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta o ha hecho mal uso de la fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido mal hijo, los suyos lo harán sufrir, etc. Son muchas las circunstancias que esta circunstancia precisamente nos da para entonces llegar a una importante conclusión respecto a esta temática que se viene desarrollando. Sí, cerrando entonces, concluyendo esta temática, podemos decir entonces que el sufrimiento que no provoca quejas sin duda puede ser una expiación, pero eso indica que ha sido escogida voluntariamente y no impuesta, y que constituye la prueba de una firme resolución, lo que no es un signo de progreso. Por consiguiente, el que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar y alegrarse de que pronto estará curado. Depende de él, por medio de su resignación, hacer que este sufrimiento sea productivo y no perder el fruto con sus quejas, pues de lo contrario tendrá que volver a empezar. Entonces, esas son las aflicciones, ¿no? Necesidades que tenemos de progreso. Son lecciones de la vida. Son aprendizajes que debemos tomar con resignación y sumirnos en concentrarnos nuestras vidas en superarlas. Si tenemos a alguien difícil, abracémoslo en la familia, un hijo, alguien amado, abracémosle a ese hijo especial, démosle todo el amor, porque por algo vinimos al lado de esa persona, porque necesitamos desarrollar los buenos sentimientos. Esas aflicciones que nos dan
duro en el alma, es porque nosotros el orgullo muchas veces está herido. Necesitamos trabajar en la fe y orar mucho, pedir a Dios que nos dé la fortaleza para superar todas las aflicciones, porque nosotros mismos somos los artífices de nuestro propio destino. Muchísimas gracias por su sintonía. Estamos aquí en su programa Luces para el Alma, nuestro programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis desde Cartagena, Colombia. Muchas gracias.